Bueno, si les parece, vamos comenzando, dando inicio a esta sesión. Muy buenas tardes a todos. En nombre de Letir Corredor de Bolsa quiero darles una bienvenida. Antes que nada, les voy a pasar un breve video para mostrarles, mientras que van ingresando otros participantes, qué actividades, qué es lo que hacemos en Gletir. Gletir Corredor de Bolsa es una compañía de gestión de activos y planificación financiera integral con sede en Montevideo y presencia regional. Nos especializamos en el asesoramiento a clientes individuales, corporativos e institucionales. Ofrecemos las mejores alternativas de financiamientos para proyectos a través del mercado de capitales y finanzas corporativas. Hacemos hincapié en la educación financiera, identificando el perfil de cada cliente para asesorar y armar el portafolio que mejor se adecue a sus necesidades. Contamos con la herramienta de autogestión Gletir Global, con la cual te acercamos a los mercados financieros más importantes del mundo. Fomentamos el crecimiento sustentable de empresas y proyectos, promoviendo una cultura organizacional financiera con foco en la gestión y toma de decisiones. Tenemos la mejor solución para ofrecerte. Somos Gletir Corredor de Bolsa. Bueno, ahora sí, muy bienvenidos a todos. Les agradezco a todos estar acá acompañándonos en una instancia más. Como bien dice la presentación, uno de nuestros grandes pilares es la educación financiera y creemos que es el gran sustento para poder tomar buenas decisiones en la vida y en este ámbito, ¿no? En el ámbito financiero. Para ello, en esta instancia tenemos la compañía de Alejandro Vargas, quien eh, que forma parte de Franklin Templeton, de la Academia de Educación Financiera, que nos ha acompañado ya en otras instancias y seguramente muchos de ustedes ya han tenido el placer de escucharlo. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a Alejandro. También nos acompaña Gastón Becker, que es asesor financiero, asesor de inversiones en el área financiera de Gletir, que va a estar para cualquier duda que tengan también durante la charla. La idea es hacer la presentación, Alejandro va a dar espacios de preguntas, va a dar temas específicos, cortes, para que haya un espacio de preguntas y luego continuar. Así que cualquier duda que vayan teniendo durante la charla, no hay ningún inconveniente de poder interrumpirla levantando la mano y planteando la consulta. Así que sin más, los dejo en manos de Alejandro, experto en estos temas, que nos ha, como dije, nos ha acompañado muy satisfactoriamente con muy buenas devoluciones de parte de todos nuestros clientes. Así que bienvenido Alejandro, muchas gracias una vez más. Muchísimas gracias a ti, Tania, y a todos ustedes que están aquí conectados con nosotros. Es un placer para mí compartir este espacio con ustedes para traerles un poquito más de contenido que tenemos en la Academia de Franklin Templeton. En esta ocasión vamos a estar compartiendo con ustedes contenido relacionado con el tema de la asignación de activos. Y así como ves en la imagen, el mundo financiero ofrece una multitud de opciones de inversión. Y es ahí entonces donde podríamos nosotros preguntarnos cuáles de estas opciones son las más idóneas para nosotros. En la sesión de hoy vamos a estar explorando el papel que juega este proceso que se conoce como asignación de activos en la construcción de un portafolio de inversión y específicamente orientado hacia la planificación para la jubilación. Ahora, como bien decía también el video por ahí de Gletir, normalmente o la idea de las inversiones es construir una estrategia o un portafolio centrado en las necesidades de la persona, en lugar de estar monitoreando los mercados para saber cuándo entrar, cuándo salir, etcétera, etcétera. Y finalmente, la asignación de activos en sí como un proceso está pensado para remover la influencia de las emociones que la persona tiene cuando está invirtiendo y cuando ve algunas noticias o algún contenido relacionado con sus inversiones. Ahora, si pudiéramos hacer una aproximación inicial a lo que es el concepto de la asignación de activos, me gustaría hacerlo viendo las dos partes del concepto. Entonces, por una parte, tenemos el concepto o el término de activo. Cuando hablamos de un activo, estamos hablando de un instrumento, un mecanismo o algún vehículo que nos puede ayudar a invertir nuestro dinero con la finalidad de que éste crezca eventualmente. Y si vamos a la otra parte o a la primera parte del término que es asignación, cuando hablamos de una asignación estamos hablando de, no podemos usar el mismo término para describir el mismo, pero asignar estamos hablando de colocar, de poner, de ponderar, a lo mejor distribuir
Ujú. Eh, y si combinamos entonces los dos términos, estamos hablando de un proceso en donde nosotros distribuimos diferentes activos o instrumentos dentro de un portafolio, una estrategia o una cartera de inversión. Entonces, esa es una primera aproximación. De todas maneras, vamos a definir el término un poquito más adelante de manera más formal, pero quiero que te quedes con esa idea en la cabeza. Ahora, para propósitos de esta plática, hablábamos de que vamos a platicar de la asignación de activos con base en una planificación para la jubilación y para ello me gustaría presentarte a mi buena amiga Rebeca. Rebeca es una profesional de 26 años, ¿sí? Actualmente tiene un ingreso estable y sabe de la importancia de invertir y de comenzar a planificar para la jubilación. Y sabe un poquito que, o está consciente de que las contribuciones que ella está realizando al sistema de pensiones o a su cuenta individual probablemente no sean suficientes considerando otros factores que vamos a ver en la tercera y última charla de este ciclo de sesiones con ustedes. Entonces, ella sabe o ha escuchado que a través del proceso de la asignación de activos, uno puede tener un objetivo de inversión a largo plazo, ¿sí? Y entonces para ella se convierte ese complemento de su pensión. De nuevo, ella escucha que la asignación de activos es ese proceso que le puede ayudar a construir una estrategia o un portafolio específicamente con ese objetivo en mente. Ahora, cuando hablamos de la jubilación, tenemos que hablar del capital. Y hablamos del capital humano y el capital financiero en la vida de una persona. Si tú eres apenas un profesional que comienza su carrera profesional, estás más del lado izquierdo de este gráfico, en donde a lo mejor tu capital humano es mucho y el capital financiero a lo mejor no tanto. Pero conforme avanzas en tu carrera profesional, vemos cómo esta dinámica se revierte, te va incrementando el capital financiero, esperemos, y el capital humano va en decremento porque nuestras capacidades cognitivas, nuestra fortaleza, nuestras habilidades físicas también van en deterioro. Pero esperamos nosotros que a través de este proceso acumulemos suficiente capital para llegar a esa fase o a ese periodo de desacumulación, cuando nos jubilamos y comenzamos a acceder a todo ese capital que ya ahorramos o acumulamos durante nuestra carrera profesional. Ahora bien, para comenzar, hablemos un poquito de teoría, pero regresémonos a lo base, ¿sí? Mencionábamos que tuvimos un ciclo de charlas hace ya unos meses en donde hablamos un poquito de la macroeconomía, del papel que juegan las inversiones dentro de la economía de una nación o global. Y hablamos de las dos categorías de activos o de instrumentos que existen en el mundo financiero. Instrumentos de deuda e instrumentos accionarios. Con ese breve repaso, ahora sí traigamos del pasado a nuestro buen amigo Harry Markowitz, que nos dice que en las inversiones, cuando tú escoges un instrumento, ese instrumento te va a ofrecer un rendimiento potencial, pero también va a conllevar un cierto riesgo inherente. Y él lo que nos dice es que existe una relación positiva entre estas dos variables. Si yo busco un instrumento con un mayor rendimiento potencial, voy a incurrir un riesgo potencial también más alto. Si por el contrario, a mí no me gusta tanto el riesgo y prefiero instrumentos un poquito más seguros, voy a tener que también aceptar la posibilidad de un rendimiento potencial más bajo. Con eso en mente, entonces nosotros podemos graficar todo ese sinfín de bolitas de lado que vimos como en la portada, de todos los instrumentos que están disponibles en el mundo financiero y a los cuales puedes acceder para construir tu propia estrategia de inversión. Del lado izquierdo tenemos instrumentos de deuda en el color verde, un poquito más conservadores, con un rendimiento potencial más bajo, pero un riesgo potencial también más bajo. Del lado derecho vemos por ahí instrumentos en azul, elementos o instrumentos accionarios, un perfil riesgo-rendimiento un poquito más alto, y instrumentos en naranja que vemos por ahí, nosotros los llamamos alternativos. Vamos a hablar un poquito de ellos más adelante. Y por ahí instrumentos en color morado podrían ser nuestros fondos de inversión. Estos instrumentos que ya están diversificados, administrados profesionalmente y que por ende nos ofrecen un perfil de riesgo-rendimiento un poquito más ajustado o un poquito más accesible, por decirlo así. Entonces, con esa breve introducción, ahora sí podemos hablar de los objetivos que estamos tratando de alcanzar con la sesión del día de hoy. En una primera instancia vamos a definir formalmente qué significa este concepto de asignación de activos y vamos a comprender su importancia en la construcción de un portafolio de inversión o en la construcción de una estrategia de inversión.
En segunda instancia, vamos a identificar las bases sobre las cuales se construye esta estrategia. Por ahí en el video de Gletir, en donde hacían la introducción, hablaban de ese perfilamiento del cliente. Ahorita vamos a hablar qué significa eso del perfilamiento. También vamos a diferenciar entre las distintas categorías de instrumentos o clases de activos. Había mencionado con anterioridad acciones y deuda, pero también existen otras clases de activos que me gustaría presentarte para que tengas todo el abanico completo. Vamos también a reconocer la importancia de la diversificación cuando hagamos este proceso de construir una cartera de inversión y los beneficios que nos aporta en el proceso. Finalmente, vamos a evaluar el papel que juega el rebalanceo dentro de este proceso de la asignación de activos. No voy a hablar mucho de él ahorita, lo dejaremos para la siguiente sección. Si les parece, comencemos con nuestra primera sección definiendo qué es la asignación de activos. Y si pudiera apuntar a una definición un poquito más formal, estamos hablando de la distribución estratégica de un portafolio de inversión o de una estrategia entre diferentes clases de activos como acciones, bonos, equivalentes de dinero, alternativos, etcétera, etcétera. ¿Qué implica? Implica determinar el porcentaje de cada una de estas categorías que van a conformar tu portafolio. Podríamos nosotros comenzar hablando, en Estados Unidos existe lo que se conoce como el portafolio 60-40. Es un portafolio muy básico, muy orientado hacia los principiantes que apenas comenzamos nuestra carrera en las finanzas. Y este portafolio 60-40 tiene una asignación de activos de 60% a instrumentos de acciones y 40% a instrumentos de deuda. Entonces, si apenas estás comenzando, el portafolio 60-40 pudiera ser un buen punto de partida, pero también vamos a hablar de lo que es el perfilamiento para llevarlo un paso más adelante. Pero esa es una definición ya un poquito más formal de lo que es la asignación de activos. De nuevo, distribuir nuestro portafolio entre diferentes instrumentos y clases de activos. Ahora, ¿por qué es importante la asignación de activos? Por ahí, Brinson, Hood y Bauer hacen un estudio y nos demuestran que por ahí del 90% de las variaciones en los rendimientos de un portafolio de inversión se deben a esta asignación de activos. ¿A qué nos referimos? Una persona tiene un rendimiento potencial esperado y si al echar a andar el portafolio, este portafolio nos arroja un rendimiento por debajo de esa expectativa, probablemente la asignación de activos no sea la más adecuada o tenga por ahí unas áreas de oportunidad para ajustarla y que se empate un poquito más con esa expectativa que nosotros tenemos. ¿Cuáles son los otros factores que pudieran originar desviaciones en esos rendimientos? Por ahí tenemos la selección individual de algún instrumento, o este deseo o esta acción que a veces realizamos los inversionistas de entrar y salir del mercado constantemente. Entramos cuando las cosas están bien, nos salimos cuando las cosas están mal, regresamos cuando las cosas están bien y así sucesivamente. Y por ahí un porcentaje más pequeño a otros factores. Pero entonces ya vemos la importancia de cuando comencemos con este proceso de construir un portafolio, ¿qué tan importante es el papel de la asignación de activos dentro de dicho proceso? Te voy a mostrar unos cuantos ejemplos. Supongamos que tenemos aquí en la pantalla, vemos en la parte inferior algunos instrumentos de inversión. Del lado izquierdo tenemos instrumentos de deuda y dentro de los instrumentos de deuda también hay una gran variedad de opciones. Por aquí tenemos instrumentos de deuda a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Cuando hablamos de corto plazo, menos de un año, mediano plazo hasta 3 años, largo plazo mayor a 3 años. Y en la otra parte vemos instrumentos accionarios, de nuevo un poquito más riesgosos. Tenemos por ahí acciones globales y acciones nacionales de empresas que cotizan ahí en la Bolsa de Uruguay. Y con base en estos diferentes activos o en estas opciones que tenemos, podemos ver distintas asignaciones de activos con base en el perfil de un inversionista. Tenemos, por ejemplo, un portafolio conservador en donde tenemos 80% de los activos en instrumentos de deuda, por eso es más conservador, 20% de los activos en instrumentos accionarios.
Un segundo ejemplo pudiera ser un portafolio un poquito más moderado, en donde ya vemos que el porcentaje de deudas disminuye considerablemente y aumentamos la proporción de acciones dentro del mismo, y podemos empezar a ver ya las diferencias en cuanto al riesgo que incurre cada portafolio comparado con el rendimiento anualizado o potencial que pudieran ofrecer. Como puedes ver, entre más activos accionarios agreguemos al portafolio, no solamente incrementamos ese rendimiento potencial, sino que también incrementamos el riesgo potencial. Vayamos a un portafolio moderado agresivo, en donde ya tenemos casi 50-50, 55 deuda, 45 acciones, y de nuevo vemos cómo va cambiando estas características de riesgo-rendimiento dentro del mismo portafolio. Entonces, todo esto va a depender del perfil del inversor, y de esto también vamos a hablar un poquito más adelante. Pero ya con esa aproximación podemos ahora hacer el comparativo de cómo se vería la foto si yo elijo poner mi dinero en instrumentos individuales en comparación con instrumentos ya diversificados como un portafolio de inversión, un fondo de inversión o una cartera de inversión. Puedes ver la diferencia aquí entre los símbolos que están encuadrados. Ahí estamos hablando de instrumentos individuales, y aquellos instrumentos en círculos son ya portafolios construidos con una asignación de activos específica. Tomemos como ejemplo el caso de invertir en acciones, ¿sí? Acciones globales, que lo vemos aquí marcado con el cuadrito de la F. Podemos ver que el rendimiento potencial es bastante alto, ¿sí? Por un poquito abajo del 12%, pero también vemos que el riesgo que incurre también es un poco más elevado. Ahora, supongamos que tenemos un portafolio agresivo, que sabemos que un portafolio agresivo invierte muchísimo más en acciones. Ahí estamos haciendo un comparativo más cercano a esta diferencia entre individual y un portafolio, y podemos ver que, aunque realmente sí estamos sacrificando un poco de rendimiento, estamos ajustando el riesgo considerablemente, ¿sí? Entonces, sacrificamos un poquito de rendimiento, pero estamos nosotros incurriendo un muchísimo menor riesgo, a la par de que ya tenemos un instrumento diversificado, el cual tú no tienes que estar monitoreando, asegurándote de que compras o vendes o adquieres más o menos, etcétera, etcétera. Estos portafolios ya están administrados profesionalmente por un equipo completo que hace análisis, toma decisiones, todo eso lo hacen por ti. Entonces, ya viste la diferencia entre invertir en instrumentos individuales o invertir ya en algún portafolio diversificado o en un fondo de inversión que básicamente sigue la misma línea de pensamiento. Avancemos un poquito ahora sí a hablar de cuáles son esos elementos base para el perfilamiento de un inversionista o de un inversor, perdón. Muchas veces las personas me dicen, Alejandro, sugiéreme una inversión en la que pueda poner mi dinero. Y yo les respondo, sería completamente irresponsable de mi parte sugerirte un instrumento sin conocer cuál es tu objetivo de inversión, ¿sí? Tu horizonte de tiempo y tu nivel de tolerancia al riesgo. Con esos tres elementos yo sí puedo entonces identificar a lo mejor algún instrumento que pudiera más o menos adecuarse un poquito más a lo que estás buscando. Estos tres elementos son los elementos base del perfilamiento. Puedes ver ahí en el objetivo de inversión que lo que nosotros buscamos aquí es definir cuál es ese rendimiento que tú estás buscando, y a lo mejor más allá, cuál es ese propósito para el cual quieres invertir el dinero. Aquí en México muchas veces las personas piensan que las inversiones son solamente para planificar para la jubilación, pero también pudieras invertir para acumular capital para financiar la educación de tus hijos en la universidad, para la compra de un automóvil o a lo mejor para el enganche de una casa, ¿sí? Con base en esos objetivos ya nosotros podemos identificar qué instrumentos vamos a requerir incorporar al portafolio para poder alcanzarlo. Segunda consideración dentro del objetivo de inversión es lo que se conoce como liquidez. Por ahí en una de nuestras primeras charlas hablamos brevemente sobre la liquidez. Cuando hablamos de liquidez estamos hablando de qué tan fácil es convertir una inversión de regreso en efectivo. Tú pones tu dinero a trabajar, pero de repente sucede algo en tu vida para lo cual necesitas dinero. Vas a requerir liquidar dicha inversión, convertirla en efectivo para poder hacer uso de dicho dinero. Entonces, un elemento fundamental en determinar el objetivo de inversión también es identificar si tienes alguna necesidad de liquidez.
Si vas a requerir acceder a dicho capital en algún momento para alguna situación que tú consideres pertinente. ¿Sí? Van a haber instrumentos más líquidos e instrumentos menos líquidos. Por eso, parte fundamental del perfilamiento es entender tus requerimientos de liquidez. Horizonte de tiempo, ¿cuánto tiempo quieres tener tu dinero invertido? ¿Sí? Y finalmente, nivel de tolerancia al riesgo, ¿qué tan cómodo te sientes con fluctuaciones en los mercados o con posibles minusvalías en tus inversiones? Si ya determinamos estos tres elementos, ahora sí podemos pasar a la siguiente etapa, que es la construcción del portafolio o de la cartera. Pero veamos cómo se ve este perfilamiento para nuestra buena amiga Rebeca en una primera instancia y recordando que su objetivo es prepararse para la jubilación. Su objetivo de inversión es jubilarse a la edad de 60 años, mantener un estilo de vida similar al que lleva actualmente, incluyendo algunas vacaciones por ahí periódicas y seguridad financiera. Su horizonte de tiempo, como bien sabemos, ella tiene en la actualidad 26 años, le quedan 34 para llegar a ese punto en el que quiere ya acceder a sus inversiones y ella se siente más o menos cómoda con fluctuaciones en el mercado, sabe que son parte inherente de las inversiones y no se siente espantada por dichas cosas. Finalmente, ella puede asumir un poquito más de riesgo porque tiene un horizonte de tiempo muchísimo más largo, ¿sí? Y entonces su perfil de inversor sería un poquito más agresivo. Eso nos dice a nosotros que puede invertir un poquito más en porcentaje en acciones que en deuda. Pues bien, ya sentamos las bases de lo que es la asignación de activos. Por aquí vamos a hacer nuestra primera pausa, mi estimada Tania, para ver si existe por ahí alguna pregunta o comentario del público que nos acompaña. Por el momento no hay ninguna. Cualquiera que quiera escribir o levantar la mano para hablar. ¿Te parece, Alejandro? Continuamos. Me parece bien. Venga, entonces planifiquemos ahora la jubilación de Rebeca. Para ello, hablemos un poquito del ciclo de vida financiero, un poquito similar a lo que vimos en el gráfico del capital humano y el capital financiero. Cuando nosotros estamos hablando de nuestras finanzas y de su administración a lo largo del tiempo, estamos hablando del ciclo de vida financiero. Y lo podemos dividir en tres etapas. Una primera etapa es lo que se conoce como la etapa de acumulación. Esta podría llevarnos de los 25 años a los 50 años. Y durante esta etapa, nosotros realmente no contamos con mucho capital financiero, tenemos bajos activos en relación con nuestros pasivos, probablemente tengamos un poquito más de deuda, pero nuestro horizonte de tiempo es largo plazo. Y por ende, podemos incurrir un poquito más de riesgo invirtiendo en una mayor ponderación en instrumentos accionarios. Por ahí, de los 50 años, llegamos a la fase de consolidación. Aquí lo que buscamos es liquidar todas las deudas posibles para que cuando lleguemos a la jubilación estemos libres de deudas. Nuestro ingreso para este punto ya excede nuestros gastos idealmente y si no, tenemos que hacer ahí unos ajustes bastante agresivos para asegurarnos de que estemos viviendo por debajo de nuestros medios. El exceso de ese ingreso que estamos percibiendo en comparación con nuestros gastos, lo estamos invirtiendo para el futuro y ahora sí nuestras inversiones ya no van a ser tan riesgosas. Vamos a empezar a bajar la ponderación de nuestros activos en acciones un poquito más e incrementar nuestra ponderación en deuda para empezar a preservar el capital, empezar a protegerlo para que cuando lleguemos a la jubilación esté ahí completito e íntegro. Tercera fase, fase de retiro. Aquí lo que buscamos es que lo que ya acumulamos lo comencemos ahora sí a utilizar para cubrir nuestros gastos de subsistencia. Aquí realmente vamos a seguir priorizando la protección de capital. Te preguntarás, ¿cómo, Alejandro? ¿Seguimos invirtiendo una vez que llegamos a la jubilación? Por supuesto que sí, porque no se trata de invertir nada más hasta que lleguemos a los 65 o 70 años y de ahí ya comenzar a gastar, sino que debemos de seguir dejando el dinero trabajando en primera instancia para ganarle al efecto inflacionario y en segunda para garantizar que si vivimos muchísimos más años de los que estábamos proyectando, tengamos suficiente recurso para poder hacerlo cómodamente.
Pero eso sí, vamos a mantener un perfil de riesgo-rendimiento muchísimo más bajo, pero aún así vamos a mantener una breve o una pequeña ponderación en instrumentos agresivos para que nos den ese crecimiento que caracteriza a las acciones. Entonces, ya sabemos más o menos cómo va a estar este ciclo financiero a lo largo de nuestra vida profesional. Ahora sí, hablemos un poquito de cómo esto se traduce a una asignación de activos. Antes de llegar a esa parte, permíteme compartirte una regla que se deriva un poquito de lo que acabamos de ver del ciclo de vida financiero. Una persona que apenas comienza en su carrera profesional tiene un horizonte de tiempo más largo y puede asumir un poquito más de riesgo. Por ende, puede invertir un poquito más en acciones. Pero conforme la persona va acercándose a la edad de retiro, gradualmente vamos a ir cambiando esas ponderaciones para comenzar a proteger el capital y aún así permitir que todavía tengamos un componente de crecimiento. Sí o sí, ya que estemos muy cercanos a la edad de jubilación, ahora sí vamos a hacer un ajuste un poquito más drástico para reducir considerablemente los instrumentos accionarios y aumentar aquellos instrumentos de deuda que nos permiten proteger nuestro capital. Existe por ahí una regla un poquito práctica que nos dice cuánto o qué porcentaje nosotros podemos invertir en acciones con base en nuestra edad. ¿Cuál es esa regla? Tomamos el número 100 y le restamos la edad actual en la que nos encontramos y ese va a ser el porcentaje que nosotros podemos asignar a acciones. Ahora, de nuevo, esta es una regla un poquito más práctica, más sencilla. No sustituye al trabajo de acercarse a un asesor financiero y hacer esto un poquito de manera más metódica. Pero de nuevo, de manera muy práctica podemos sustraer la edad actual de la persona de 100 y eso nos dará una ponderación en instrumentos accionarios. Venga, pues llegamos a nuestra primera activación del día de hoy. Me gustaría preguntarte, y para eso vamos a ocupar nuestra plataforma de encuestas. Esta plataforma nos permite interactuar a ti y a mí. Pongo un código QR en pantalla para que tomes tu teléfono y le tomes una captura y respondas a la pregunta que estamos planteando. Me gustaría conocer a qué generación perteneces, si a la generación Baby Boomer, a la generación X, a la generación Millennial o a la generación Centennial. Y no es porque sea chismoso, sino porque tiene algo que ver con lo que vamos a ver en la siguiente lámina en cuanto a la asignación de activos. ¿Va? Recordar que tus respuestas aquí son anónimas, no vamos a estar recabando tu correo electrónico para mandarte spam al ratito, simple y sencillamente una manera de que tú y yo nos activemos y de que podamos platicar un poquito más. Venga. Venga, pues ya tenemos por ahí algunas personas que están contestando. Muchísimas gracias por participar. Esto hace que la plática sea un poquito más amena, un poquito más de doble sentido y no nada más un monólogo de mi parte. Por ahí ya tenemos a muchas personas participando. Muchas gracias. Le vamos a dar unos 10 segunditos más a la encuesta. ¿A qué generación perteneces? Si a los baby boomers, a la generación X, a la generación millennial o eres un centennial. Alejandro, entró una consulta. Sí, No sé si querés ahora aprovechar que están votando. sí, ¿por qué no? Tengo 34 años y deseo tener dos carteras de inversiones. Una, ahorrar para el retiro y dos, invertir a corto y mediano plazo para ganar el dinero para invertir. ¿Cuál sería una buena estrategia? Muy buena pregunta. Entonces, tienes dos carteras, una de ellas está perfilada con un horizonte de tiempo un poquito Para el más retiro. a largo plazo para el retiro, ¿sí? Y de nuevo, ahí, de hecho, esa pregunta la voy a guardar para la siguiente lámina porque vas a ver ahorita cómo podemos responder a esa pregunta. Perfecto. La segunda, cuando estás hablando de invertir a corto plazo o a corto mediano plazo para ganar dinero para invertir, ahí de nuevo tenemos que hacerte la pregunta de liquidez. ¿Cuánta liquidez deseas tener? ¿Deseas acceder a este dinero en algún momento en ese corto o mediano plazo? ¿O estás completamente de acuerdo en que ese dinero se mantenga invertido por 3 años sin que lo toques una sola vez para que entonces tengamos un rendimiento un poquito más alto? Y con base en esa respuesta, entonces podríamos nosotros ya empezar a identificar una estrategia más adecuada.
Por ahí la sugerencia entonces sería acercarte a nuestros amigos ahí de Gletir para que platiques con ellos un poquito más y ellos te hagan una asesoría un poquito más especializada y puedan construir una cartera más adecuada para ese objetivo. Bien, Pues gracias. venga, tenemos al 68% de nuestros asistentes en la generación millennial. ¿Mm? Me encanta que estén interesados en comenzar a invertir o en tener más información para poder hacerlo correctamente. Por ahí 21% de la audiencia pertenece como tu servidor a la generación X y por ahí otro 10% a la generación Centennial. Buenísimo, pues regresemos entonces a nuestra presentación para responder a esa segunda pregunta, a esa primera pregunta que nos hicieron. ¿Cómo podemos nosotros determinar esa asignación de activos para la jubilación? Dos gráficos que ves aquí en pantalla. Me voy a centrar primero en el que vemos del lado izquierdo, en donde vemos que dependiendo de la edad que tú tengas, ¿sí? Si eres un poquito más joven, vas a priorizar un poquito más los factores de retorno. Es decir, vas a buscar generar un rendimiento un poquito más alto. Y a lo mejor tus factores de riesgo no son una consideración tan importante ahorita porque de nuevo tienes un horizonte de tiempo a largo plazo. Pero vemos por ahí que cuando llegamos a la edad de unos 61 años, esa foto se revierte, ¿sí? Completamente. Comenzamos a ver cómo gradualmente se empieza a revertir por ahí de los 42 años, en donde empezamos a hacer ese cambio o sí, ese cambio en la ponderación de los activos hasta que lleguemos a esa edad de los 61, cuando ya priorizamos los factores mitigantes del riesgo sobre aquellos del retorno. Nos interesa más proteger el capital. Entonces, regresando a la pregunta que nos hicieron y para ligarla con la actividad que acabamos de hacer, los centennials pudiéramos pensar que apenas están incorporándose a la carrera profesional o a la fuerza laboral, y entonces por ahí ellos pudieran incurrir un poquito más de riesgo, su portafolio pudiera estar compuesto en 70% por instrumentos accionarios y un 30% por instrumentos de deuda. Si por ahí la mayoría de ustedes que estaba en la generación millennial, podemos ver que tu asignación pudiera estar por ahí de un 60% en instrumentos accionarios, un 40% en instrumentos de deuda. Para nosotros que estamos en la generación X, ya estamos hablando de una asignación de acciones muchísimo más baja, por ahí de un 40% con un 60% en deuda. Y si ya estamos casi llegando a la edad de retiro, estamos hablando de un 20% en acciones y un 80% en instrumentos de deuda. ¿Va? Esto de nuevo es así de manera muy práctica y sin realmente realizar un perfilamiento. No vayan a tomar esto como una recomendación de inversión, por favor. Acérquense a nuestros amigos de Gletir para que hagan este proceso de manera más puntual. Pero aquí ya podemos nosotros ir respondiendo esa primera pregunta. ¿Cuál sería la estrategia? Dependiendo de la generación a la que te integres, verías que tu asignación pudiera estar en un cierto rango. Pero de nuevo, con base en tus necesidades de liquidez y los otros elementos del perfilamiento, eso pudiera ajustarse un poquito más hacia arriba o hacia abajo. Venga. Entonces, entendiendo ya cuál es mi perfilamiento, cuáles son mis necesidades, podemos hablar ahora sí de la teoría moderna del portafolio de inversión. Nosotros podemos construir un sinfín de carteras con diferentes porcentajes cada una, pero hablemos que pudiéramos tener nosotros dos extremos, ¿sí? Del lado derecho, nosotros podemos tener un portafolio compuesto 100% por instrumentos accionarios, de nuevo, un riesgo un poquito más alto y un rendimiento potencial también más alto. Y del otro lado tendríamos un portafolio compuesto 100% por instrumentos de deuda, un rendimiento potencial más bajo, pero también un riesgo más bajo también. Entre esos dos polos podemos nosotros jugar con las ponderaciones hacia arriba o hacia abajo para nosotros construir un portafolio que se podría considerar eficiente, ¿sí? Con base en el perfilamiento de la persona. Si nosotros acabamos con una asignación por debajo de esta curva, este portafolio es considerado como ineficiente porque podemos cambiar la mezcla de la asignación de activos un poquito para colocarla en la curva y que sea una ponderación un poquito más eficaz, un poquito más eficiente. Regresando con nuestra buena amiga Rebeca, nosotros encontramos que su portafolio se encuentra por ahí, tenía un perfil de riesgo-rendimiento un poquito más agresivo, y de nuevo podemos ver, ejemplificando hipotéticamente, que su asignación de activos con base en su perfilamiento es 70% instrumentos accionarios, 30% instrumentos de deuda.
Entonces, ya con esto empezamos a darnos una idea muy clara de cómo la asignación de activos juega un papel dentro del proceso de la planificación para la jubilación. Venga, llegamos a el fin de nuestra segunda sección. Tania, por aquí hacemos otra breve pausa para a ver si hay Tenemos otra una pregunta por consulta. ahí. Sí, tenemos una consulta. Hay una persona que dice, yo tengo 3 fondos de Franklin, ¿dónde los puedo seguir gráficamente en sus variaciones? ¿Dónde los puedo seguir gráficamente en sus variaciones? Cuando hablas de seguir gráficamente en sus variaciones, ¿te refieres a los rendimientos? Y entiendo Si ese es el caso, que normalmente los... Sí, adelante, sí, sí, Tania. entiendo eso, ¿no? Que querrás Ok, saber la evolución de los mismos. sí, perfecto. La bondad o la ventaja de los fondos de inversiones, que son instrumentos de nuevo administrados profesionalmente, con diversificación, pero regulados también. Y esa regulación exige que los fondos publiquen documentos específicos que comuniquen al inversor, número uno, cómo está compuesto el portafolio o el fondo de inversión. Es decir, cuál es la asignación de activos dentro de dicho fondo. Va a haber un gráfico que te va a decir 30% deuda a corto plazo, 20% deuda a mediano plazo y así sucesivamente. Te va a traer también un histórico de los rendimientos de dicho fondo y también va a traer algo muy importante, las comisiones que se cobran por el mismo. Además de otro sinfín de información acerca del perfil del administrador del fondo, del equipo de analistas que están ahí con ellos, además de otra información que es muy pertinente para ti. Toda esta información es pública. Si accedes a la página Franklin Templeton en Uruguay, hay varias secciones en donde vas a poder ver todos los documentos que están disponibles para el público. Entonces, por favor, entra a la página Franklin Templeton de Uruguay. Te digo que de Uruguay porque dependiendo del país en el que nos encontremos, las exigencias regulatorias son distintas un poquito y los documentos pueden verse de manera un poquito distinta. Pero de nuevo, en nuestra página web encuentras esa sección con todos nuestros documentos. Dependiendo del fondo que tengas, descargas por ahí el prospecto. En México tenemos un documento con información clave, tenemos por ahí el fact sheet y tenemos otros documentos también que publicamos constantemente. Perfecto. Espero haber respondido a la pregunta con esto. Gracias, Alejandro. Voy a permitir hablar a un Por asistente favor. que está preguntando, que quiere hacer. Adelante, por favor. Antonio, adelante, por favor. Buenas tardes, gracias. Buenas Estaba tardes. tratando estaba escribiendo la pregunta. Alejandro, hoy comentabas la relevancia y la importancia que tenía la protección para los fondos provisionales de la inflación. Es claro que para nosotros que estamos sentados aquí en Uruguay, esto nos estamos refiriendo a la inflación local, ¿correcto? Sí, correcto. Bien. Eh, Dentro de los portafolios, me imagino que para este enfoque que yo estoy comentando, debiéramos poner atención en los fondos locales. Templeton no tiene inversiones que cubran la inflación de Uruguay, ¿correcto? No te sabría responder esa pregunta porque la persona que distribuye, bueno, no, que representa a Franklin Templeton en Uruguay no se encuentra aquí con nosotros, pero sí, no me atrevería a responder a esa pregunta sin Perdón, realmente tener certeza. Adelante, Gastón, por favor. ahí, perdón, me meto un poco, sí, y ahí te respondo un poco, Antonio, a esto que decís. Y estoy un poco de acuerdo con lo que comentás, porque nosotros vivimos en una economía que está especificada en ese sentido. eh, Percibimos en pesos uruguayos y prácticamente los fondos que conocemos de Franklin están denominados en dólares, por lo cual no podríamos hacer esa jugabilidad. Sin embargo, vivimos en una economía que es especificada, pero esas compras por lo general que tenemos de gran implicancia están denominadas en dólares. Entonces, de repente estos fondos, en este caso de Franklin, nos pueden jugar un buen papel a la hora de poder cubrirnos en rentabilidades dolarizadas, justamente, para la compra de una casa, como decía Alejandro, eventualmente un coche, o Ok, bueno, sea lo que sea. Eventualmente existen otro tipo de fondos que de repente después podemos hablar, que son fondos en pesos, que de repente ahí te cubren la inflación local, pero siempre también, y tomando en cuenta un término que Alejandro siempre hace hincapié, que es la diversificación, no solo diversificar en productos, sino también en monedas,
es la mejor manera de mitigar el riesgo de una buena asignación de activos. Bien, muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. Y gracias a ti, Gastón. Venga, pues si les parece, Tania, continuamos, avanzamos. Perfecto. Hablemos un poquito ahora de las distintas opciones que tienes para construir ese portafolio de inversión. Regresemos con nuestra buena amiga Rebeca, que sabe que existen diferentes clases de activos y se acerca a un asesor financiero para recibir un poquito de ayuda en cómo construir su propio portafolio, pero ella sabe que cada una de estas clases o categorías de instrumentos tiene perfiles de riesgo y rendimiento completamente distintos. Lo que ella hace es investigar un poquito, pero toma en cuenta su perfilamiento para poder identificar posiblemente cuáles pudieran ser aquellos instrumentos que sean más idóneos para ella. Cuando hablamos de las distintas opciones, tenemos que hablar de no nada más acciones y bonos, tenemos también otras clases de activos que debemos de hablar de ellas. La primera de ellas es dinero y equivalentes. Aquí estamos hablando de activos muy líquidos, es decir, que casi son un equivalente de dinero, muy fáciles de convertir de regreso a dinero. Segunda clase, renta fija, que ya hablamos un poquito de instrumentos de deuda, con un perfil de riesgo de rendimiento un poquito más bajo, pero también existen un sinfín de opciones dentro de esta clase de activos o de esta categoría. Tenemos deuda gubernamental o deuda corporativa, tenemos deuda a corto, mediano y largo plazo. Dentro de la deuda gubernamental existen distintos instrumentos, dentro de la deuda corporativa existen diferentes grados de inversión. Entonces estamos hablando de un sinfín de opciones que tenemos, inclusive dentro de una misma clase de activos. Lo mismo es el caso para nuestra clase de activos en renta variable o nuestros instrumentos accionarios, acciones nacionales o acciones globales. Tenemos acciones de gran capitalización, mediana, pequeña. Tenemos en diferentes sectores, diferentes economías, si es una desarrollada o emergente, etcétera, etcétera. Un sinfín de opciones también. Y finalmente tenemos lo que se conoce como instrumentos alternativos. Aquí estamos hablando específicamente de mercados privados. Estamos hablando de una categoría un poquito más distinta en el sentido de que no es tan regulada como instrumentos que se encuentran en mercados públicos, pero aún así vamos a hablar un poquito de cada una de estas clases para explicarlas un poquito más a detalle. Comencemos entonces con dinero y equivalentes. De nuevo estamos hablando de instrumentos que son muy líquidos. Estos nos dan esa opción de tener el dinero invertido y generando un rendimiento un poquito más moderado, pero con esa bondad de que podemos convertirlos en efectivo inmediatamente, casi para poder hacerle frente a cualquier imprevisto. Algunas consideraciones del dinero y equivalentes. En primera instancia, su importancia en términos de liquidez. Te ofrecen esa liquidez que estamos buscando, pero también te ofrecen estabilidad, ¿sí? Y ese componente también de proteger un poco más el capital. Pasemos a renta fija, en donde estamos hablando de instrumentos de deuda. Por ahí ya hablamos un poquito de la diversidad que existe dentro de esta categoría. Hablemos de sus beneficios. De nuevo, nos ayuda a preservar el capital, pero también nos proporciona un ingreso periódico. Es decir, cuando tú adquieres un instrumento de deuda, prestas un dinero con la promesa de que se te va a hacer un pago en algunos instrumentos de un cupón, esto de manera periódica, y se te regresa el capital inicial al término del plazo de dicha deuda. Considerar que existe ese riesgo de tasa de interés. Los instrumentos de deuda están muy ligados a las expectativas en cuanto a tasas o tipos de interés. Y además de eso, también existe lo que se conoce como el riesgo de crédito. Es decir, esa probabilidad de que la institución a la que le prestaste el dinero no pueda o no tenga la suficiencia para poder regresarte ese dinero al término del contrato. Si hablamos de acciones, estamos hablando de nuevo de títulos financieros. Estos títulos te otorgan la capacidad de poder tomar decisiones junto con la empresa, dependiendo de cuántas acciones tengas, y también compartir las ganancias de la empresa por medio de un pago de dividendos para esas acciones que lo ofrecen. Los beneficios, ese crecimiento potencial un poquito más alto, y los dividendos o ese ingreso que te pudieran ofrecer en periodos determinados. Sus consideraciones, esa volatilidad o ese riesgo un poquito más alto que incurren estos instrumentos, y el riesgo específico, hablando específicamente de la empresa en la que estás invirtiendo,
si tiene estabilidad financiera, si tiene buenos prospectos a futuro, si tiene mucha competencia en el mercado. Esos pudieran ser riesgos que a lo mejor pudieran afectar el valor de dichas acciones. Por último, tenemos inversiones alternativas. De nuevo, estamos hablando aquí de mercados privados. Y por aquí encontramos distintos tipos de inversiones. Inversiones en capital privado, acelerar un proyecto de emprendimiento para que se convierta en una empresa que cotice públicamente. Crédito privado, créditos, pero entre particulares. Bienes raíces, que es una clase de activos un poquito ya más conocida, pero que te ofrece también un ingreso periódico. Y por ahí los hedge funds o los fondos de cobertura, que también ocupan diferentes estrategias para ofrecer distintos beneficios dependiendo de lo que esté buscando el inversor. Pregunta para ustedes, regresemos a nuestra plataforma para activarnos. Esto lo mencionamos como 6 veces en los últimos 20, 30 minutos. Conforme la persona avanza en edad, ¿qué clase de activos puede utilizar la persona para preservar y proteger su capital? Si gustas darle refresh nada más a la plataforma, te lleva a la siguiente pregunta. Si no, aquí tenemos el código QR. Conforme la persona avanza en la edad, ¿qué clase de activos o instrumentos se utilizan para proteger y preservar el capital de la persona? Es una manera de poder seguir repasando esos conceptos. Un concepto muy importante específicamente cuando hablamos de planificar para la jubilación. Venga, por ahí ya tenemos unas personas participando. Muchas gracias. Le vamos a dar unos 10 segunditos más a la encuesta porque ya estamos acercándonos al final de nuestra plática. Por ahí tenemos unas 18 respuestas, bastante buenas por ahí. Eso es todo, nada más. Miren, 94% de ustedes por ahí nos dijo renta fija. Un 5% dijo dinero y equivalentes. También no está tan mal la respuesta porque sabemos que el dinero y equivalentes son un poquito, son más líquidos. Puedes acceder al capital de manera más rápida. Entonces, no tan mal la respuesta también ahí. Muchísimas gracias por participar en esta actividad. Avancemos pues a la última parte de nuestra plática en donde estaremos hablando de algunas consideraciones que debe tener la asignación de activos. Y la primera de esas consideraciones es la diversificación, ¿sí? Nuestra amiga Rebeca sabe que las distintas clases de activos tienen características distintas, pero también sabe que ninguna clase de activos le va a ofrecer todo lo que ella está buscando en su planificación para la jubilación. Por eso también ella entiende que ninguna de estos activos o estos instrumentos siempre va a ser el que esté dando los mejores rendimientos. Entonces, cuando hablamos de diversificación, estamos hablando de distribuir nuestras inversiones entre distintas clases de activos. Te voy a mostrar un breve ejemplo aquí en pantalla para ejemplificar lo que es la diversificación. Tenemos aquí las clases de activos más importantes y sus rendimientos del 2003 al 2022. Por aquí hago un pequeño hincapié para ver las acciones de mercados emergentes que por varios años estuvieron ofreciendo rendimientos bastante aceptables. Por aquí andamos, sí. Pero también podemos ver que dependiendo del año, esas mismas acciones de mercados emergentes también tuvieron desempeños no tan importantes o desempeños un poquito más deficientes. Entonces, no podemos poner todo nuestro dinero en un solo instrumento, pues precisamente por estas fluctuaciones que tiene el mercado, y estas variaciones pudieran ser bastante pronunciadas si invertimos solamente en un instrumento. Pero aquí ves, si se puede percibir recalcado en amarillo, lo que sería un portafolio con asignación de activos. Y si te das cuenta, los rendimientos de este tipo de portafolio tienen fluctuaciones un poquito más modestas o un poquito más moderadas. Y eso se debe precisamente al hecho de que estos portafolios vienen ya diversificados, invierten en varias clases de activos y por eso la volatilidad los afecta de menor forma. Considerando esto, entonces, ya contamos no nada más con 2 clases de activos como renta fija y renta variable, sino que ya tenemos 2 opciones más y ahora nuestra ponderación pudiera cambiar de un 70-30 y a lo mejor pudiéramos tomar un poquito de renta fija y asignarlo a dinero y equivalentes si buscamos liquidez y pudiéramos tomar un poquito de renta variable para asignar alternativos si lo que buscamos es un poquito más de crecimiento. Ahora vemos una asignación de activos todavía más diversificada.
Ahora, para que la asignación de activos funcione, sí o sí tenemos que hacer un par de cosas. La primera, revisar periódicamente cómo está rindiendo nuestro portafolio. Y la segunda, rebalancear nuestro portafolio. Hablemos de ambas de manera muy breve. Cuando hablamos de esa revisión periódica, estamos hablando de que de vez en cuando vamos a hacer pausas para ver cómo está desempeñándose nuestro portafolio en relación con la meta y hacer algunos ajustes de ser necesario. Vemos aquí que conforme Rebeca va avanzando en edad y se va acercando a la edad de retiro, vamos a ir haciendo esos ajustes a su asignación a renta variable precisamente para proteger el capital. Segunda cosa que queremos hacer es un rebalanceo, es decir, comenzamos con una asignación inicial y conforme se va desempeñando nuestro portafolio, algunas clases de activos pueden tener un desempeño mejor y otras un desempeño no tan bueno, y eso va a desbalancear nuestro portafolio. ¿Qué implica entonces el rebalanceo? Vender posiciones de aquellos activos que incrementaron su ponderación para invertir en aquellos activos en donde la ponderación disminuyó, con la finalidad de regresar la ponderación a su asignación original. Ahora te preguntarás, Alejandro, ¿por qué querría vender asignaciones de activos que me están dando buenos rendimientos? Pues es una excelente pregunta, pero lo hacemos porque esa asignación original era con base en tu perfilamiento. Y tu perfilamiento está hecho con base en tu nivel de tolerancia al riesgo. Si nosotros dejamos esta asignación con una mayor ponderación en instrumentos de acciones, estamos incurriendo un riesgo por encima de lo que tú estás dispuesto a incurrir. Y entonces este portafolio ya no responde a tus necesidades. Por eso la necesidad del rebalanceo, de vender esas participaciones en esos activos que crecieron para ponerlo o colocarlo en aquellos activos que vimos que redujeron su ponderación dentro del portafolio. Muy bien. Ahora, debido a los costos asociados con el rebalanceo, esto se hace de manera muy periódica, ¿sí? No lo vamos a hacer cada 6 meses o cada 3 meses, sino que lo vamos a estar haciendo en periodos o en intervalos un poquito más prolongados. Pues bien, con eso entonces, ahora sí vamos a llegar al final de nuestra presentación, cerrando con esta, hablándote de los 3 beneficios que te ofrecen la asignación de activos. En una primera instancia, diversificas tu portafolio de inversión, invirtiendo en varios instrumentos y en varias clases de activos. En segunda instancia, ajustas el rendimiento de acuerdo a ese nivel de riesgo al cual tú tienes tolerancia o al cual estás dispuesto a incurrir. Y finalmente te ayuda a que permanezcas apegado a un plan y no estés tratando de adivinar si los mercados van al alza o a la baja y estés haciendo acciones de compraventa constantemente. Rápidamente y ya para cerrar, vemos aquí un ejemplo de una persona que entra y sale del mercado constantemente, ¿sí? Si la persona se pierde de los mejores 10 días de rendimientos, su rendimiento va a ser un cierto nivel, en este caso un 16%. Si la persona se pierde de los mejores 20 días de rendimientos en ese entrar y salir del mercado, su rendimiento ya se convierte en un rendimiento negativo. Si se pierde de los mejores 30 días, ni hablemos porque ya su rendimiento está por los suelos. Los mejores 40 días en ese periodo de 10 años, solamente 40 días en esos 10 años, tu rendimiento ya bajó considerablemente. ¿A qué estoy tratando de llegar con esto? Si tú te mantienes completamente invertido en ese periodo de 10 años, tu rendimiento hubiera sido de 65.2%, un rendimiento efectivo. Entonces, entrar y salir del mercado no es benéfico para nosotros. La idea es construir un muy buen portafolio, dejarlo ahí invertido por un largo tiempo. Si puedes hacer aportaciones adicionales, ¿por qué no? Lo va a hacer crecer más rápido, pero la idea es mantenerte apegado a este plan. Con eso cerramos la participación o la plática, la charla de este día, haciendo un breve resumen de nuestros puntos clave. En una primera instancia, esta asignación de activos es distribuir nuestras inversiones dentro de un portafolio entre distintas clases e instrumentos. La estrategia debe considerar tu perfilamiento, ¿sí? Y cada clase de activo te ofrece un perfil de riesgo-rendimiento bastante particular. La diversificación es probablemente la actividad más importante dentro de la construcción de un portafolio. Y la revisión periódica y el rebalanceo van de la mano con la asignación de activos para asegurarnos de que estemos
apegándonos a un plan que se adapte a tus necesidades y a tu perfil de inversor. Finalmente, mantenerse apegado a ese plan es probablemente la mejor decisión que puedas tomar. Deja de ver las noticias y no te enganches mucho con la volatilidad de los mercados. Esta actividad es a largo plazo y es una carrera larga, no una carrera de velocidad. Con eso llegamos ahora sí al final de esta sesión. Por ahí ves aquí en pantalla un código QR que me harías un favor grandísimo si lo pudieras escanear y contestar a 3 preguntas de evaluación para que nos digas qué tan bien estamos haciendo las cosas o en qué podemos mejorar. Estoy completamente obsesionado con asegurarme de que el contenido que te presente sea de la mejor calidad posible y lo puedo lograr solamente con tu apoyo y con tu retroalimentación. Con eso, regreso los micrófonos a mi buena amiga Tania para preguntar si existe alguna otra pregunta en nuestra sala de preguntas. Tania. Alejandro, muchas gracias a ti por todo. Por el momento no hay ninguna consulta. De repente podemos aprovechar esta instancia para invitarlos a las próximas sesiones, el martes próximo, a la misma hora, en donde se va a tratar el tema de fondos de inversión. No sé si querés dar un pequeño approach. Sí, claro. Hablando de este proceso de asignación de activos, tienes 2 opciones. Puedes construir tu propio portafolio tú o acercarte a un profesional financiero. Hay otra opción que te ofrece un proceso similar, que es invertir en un fondo de inversión. Estos son instrumentos ya diversificados y administrados profesionalmente. Y esta labor de la asignación de activos, de la diversificación, del rebalanceo, los hace un profesional por ti, lo cual es probablemente una de las maneras más cómodas para nosotros de poder invertir a un precio bastante accesible. Entonces, te invito a que nos acompañes a nuestra próxima charla donde hablaremos de este tipo de instrumentos. Y pues nada, me daría más gusto que verte aquí para que sigas adquiriendo más información financiera y puedas tomar las mejores decisiones posibles. Y también el broche de oro de este ciclo de conferencias con tu presencia en Uruguay. El lunes 30 de septiembre también los esperamos en el auditorio World Trade Center, en donde vamos a hablar un tema muy importante que, bueno, fue una de las consultas, que es el ahorro previsional voluntario, o bueno, el plan de retiro, y también estamos nosotros en Uruguay a un mes de lo que va a ser, vamos a estar a un mes de las elecciones, donde también hay una reforma a este tema, que también vamos a estar hablando un poquito. Así que creo que dejamos ya acá la invitación y para que la gente que esté interesada en participar pueda anotarse también a esa instancia, con el placer de tenerte a vos personalmente, ¿no? Me dará muchísimo gusto conocerlos en persona y de estar ahí platicando con ustedes de manera presencial. Por favor, no te pierdas esta oportunidad de hablar de uno de los temas más importantes para todos nosotros, esperando contar con tu participación y poder conocerte en persona. Perfecto, muchas gracias Alejandro. No vemos ninguna consulta, no sé si alguien se anima, alguna consulta más Por ahí vimos, se me hace que hay una pregunta hay por ahí. entradas. ¿Dónde me puedo anotar para la charla presencial? Están preguntando. Excelente pregunta. Perfecto, en nuestras redes, en Instagram, estamos publicando las invitaciones con el link a la inscripción. Así que ahí lo Bien. pueden hacer. Los espero ahí, por favor. Bueno, Alejandro, Muchas gracias. un placer, muchas gracias. A ustedes. Y nos vemos el martes próximo con fondos de inversión. A ver, Venga. discúlpame que acá hay una más. Adelante, sí, por favor. Sí queda grabada la charla, sí, la charla va a quedar grabada y la vamos a pasar a los asistentes por correo. Mi agradecimiento para todos ustedes que estuvieron aquí conmigo. Tania, Gastón, muchas gracias por permitirme este espacio y por aquí nos estaremos viendo de nuevo la próxima semana. Bueno, nos vemos Alejandro. Gracias Muchas a ti, gracias. Alejandro. Que A andes muy ustedes, bien. gracias, Antonio, también. Hasta luego. Gracias a Luego. todos. Chao.